buenas tardes y sed bienvenidos. En primer lugar, agradecer la presencia de todos y cada uno de los que habéis querido participar en este acto académico y litúrgico alrededor del Cristo de la Viga de San Marcos. Agradecer en primer lugar la presencia en la mesa principal de don Pablo Pomar, don Luis Piñero, delegado de Patrimonio de la Diócesis de Sidonia de Jerez, Maripaz Barbero, les iremos dando la palabra a cada uno de ellos, y agradecer también la presencia de todos los miembros de la parroquia de los Cuatro Evangelistas, los hermanos mayores y representantes de su Junta de Gobierno, hermanos de las comunidades neocatecumenales, feligreses varios y amantes del arte, de la cultura que queréis acompañarnos, ¿vale? Así que sed todos y sentidos en primer lugar en vuestra casa y sed todos bienvenidos. Vamos a darle la palabra en primer lugar a don Pablo Pomar, al cual agradezco sinceramente su presencia. Está en plena organización de un congreso con la Universidad de Cádiz en estos días y lo hemos secuestrado brevemente para que sea él quien nos ilustre sobre la figura artística y escultórica de los Cristos de la Viga de Jerez de la Frontera como figura escultórica. No es únicamente el Cristo de la Viga de la hermandad que lleva su nombre, la que es más conocida, sino que ahora él nos ilustrará, que es una pieza propia de las iglesias más antiguas de nuestra ciudad. El doctor Pablo Pomar nació en Jerez de la Frontera en 1976, es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, donde ha sido profesor interino. Entre el 2018 y 2019 fue investigador visitante lo iba a decir, pero está en alemán, entonces prefiero, como ustedes van a quedar igual que yo, no voy a pasar el mal rato porque soy incapaz de pronunciarlo, le pediría al doctor que nos lo pronuncie después. Y desde el 2020 es profesor, ayudante y doctor en la Universidad de Cádiz. Ha sido coautor de Jerez, Guía Artística y Monumental en 2004 y director técnico en 2014 de la exposición Limes Fidei, desarrollada en la Catedral de Jerez. Entre sus líneas de investigación ha dedicado una atención preferente al estudio de la funcionalidad litúrgica de la arquitectura eclesiástica en el tránsito de la Edad Media a la modernidad, cuestión sobre la que ha impartido conferencias y seminarios en distintas universidades nacionales y extranjeras. Cuenta además con medio centenar de publicaciones donde ha abordado desde variados puntos de vista diversos aspectos del arte español e hispanoamericano. Al respecto, cabría destacar, por su especial vinculación con esta presentación, su trabajo entre la liturgia medieval y la piedad contrarreformista, la imagen de Cristo crucificado en Jerez de la Frontera. Damos la palabra a don Pablo Pomar. Muy buenas tardes, muchas gracias señor cura párroco, don Carlos, gracias también a don Luis Piñero y gracias también a la restauradora Maripaz Barbero, que ha deseado que yo esté aquí hoy, quizá inmerecidamente, porque lo que no deseo en modo alguno es robarle protagonismo a la verdadera protagonista de esta tarde, que es especialmente el trabajo que ella ha realizado en esta imagen de Cristo crucificado, llamado de la Viga. Pero la restauradora me había pedido que hiciera una breve introducción en la cual se explicase un poco aquello de por qué se llaman los Cristos de la Viga. Ni que decir tiene que yo estoy aquí muy contento porque esta es mi parroquia y ver cómo en la propia parroquia pues se cuida el patrimonio, se le va poco a poco haciendo pequeños trabajos de mantenimiento, de restauración, de embellecimiento, pues siempre es algo que llena de satisfacción. Si además, en este caso, es de una imagen en la cual yo me había ocupado, quizá un poco tangencialmente, precisamente en ese trabajo en el que don Carlos ha citado, pues también esa satisfacción es doble. Realmente, lo que primero quizá nos llama la atención es el título de la obra, Cristo de la Viga, que en Jerez quizá no sea una advocación del todo extraña, dado que todos conocemos una imagen que con esa advocación tiene especial devoción
y del todo conocido, que se encuentra en la Catedral Teocolegiata, que es el Cristo de la Viga, que saben ustedes que sale en procesión el lunes santo, que tiene una cofradía de penitencia y que fue durante muchos años pues la imagen señera de las devociones del cabildo colegial de la ciudad. ¿Por qué de la Viga? Y aquí es donde se explica un poco. Realmente la mayor parte de las iglesias medievales tenían una gran viga que iba de lado a lado, como allí al fondo vemos el coro donde está el órgano, esa tribuna que va de lado a lado, del lado del Evangelio al lado de la epístola, pues tenían una gran viga justamente en el arco triunfal, que es este arco de aquí, que es el arco que separa la nave de los fieles del presbiterio, donde pues principalmente se colocaba una imagen de Cristo crucificado con acompañado muy frecuentemente de la imagen de San Juan y de la Virgen. Esa era la vocación principal, el elemento devocional más importante que encontraban los fieles al entrar en un templo a finales de la Edad Media. Primeramente, pues, habría las vocaciones distintas y diversas que podía haber en cada uno de los altares laterales o incluso en el retablo mayor, generalmente dedicado a una serie quizá de la infancia de Cristo o de la pasión de Cristo, con también alguna dedicación iconográfica al titular del templo, pero en todos no fallaba esa imagen de Cristo que, como les digo, correría de lado a lado y presidiría de tal manera con una potencia visual extraordinaria el templo, ¿no? Presidiría el templo, por así decirlo. El caso es que eso con el tiempo fue cayendo en desuso como elemento iconográfico, y eso es debido, bueno, pues principalmente a dos elementos que se articulan y se combinan entre sí. Uno es la hipertrofia del retablo, es decir, los altares. El retablo surge como el fondo del altar, el retablo sube como fondo del altar, pero nunca tenían la dimensión que hoy podemos ver aquí, que llega hasta la bóveda, sino que tenían una dimensión mucho más contenida. Los retablos medievales, los retablos góticos, eran unos retablos que no tenían en modo alguno esa dimensión, por lo cual, pues, la imagen de Cristo crucificado campeaba enormemente vistosa sobre el fondo prácticamente pétreo del ábside. ¿Qué ocurre? Que a medida que esos retablos empiezan a ir copando toda la cabecera, la imagen de Cristo crucificado empieza a convertirse casi en un obstáculo visual para la contemplación completa del retablo. A su vez, la posibilidad de colocar un Cristo, un crucificado o un calvario completo en alto ya no requiere la necesidad de una viga que va de un lado a otro, porque esos retablos permiten que en sus áticos se coloque precisamente la representación del Calvario, presidiendo todo su máquina lenaria. De hecho, algunos de los calvarios que presiden hoy, algunos de los retablos manieristas, barrocos incluso, proceden todavía de esas primitivas vigas de imaginería. El otro elemento que coincide y que se solapa uno con el otro sería precisamente el del aumento a partir del Concilio de Trento, de la devoción al Santísimo Sacramento presidiendo los templos. Es decir, a partir del Concilio de Toledo se empieza a ir, y cada vez más también a partir aquí con el arzobispo Rojas de Sandoval y con otros muchos, empiezan a ir imponiendo la necesidad de que el Santísimo Sacramento no se encuentre ya en un lateral reservado solamente para el viático, etcétera, sino que además preside el centro de la Iglesia, que el sagrario esté en el centro, con
con la dedicación, con el objetivo, mejor dicho, de que los fieles, una vez que entran en el templo, lo primero que hagan es una genuflexión y adorar a Cristo reservado en ese sagrario. Eso evidentemente viene también como respuesta a la herejía protestante, la herejía luterana, y va proporcionando que, mientras que antes había una imagen de Cristo, ahora sea presidiendo el templo, ahora realmente quien en el eje central preside el templo es el mismo Cristo eucarístico, ¿no? Eso va haciendo que entre un aspecto, digamos, artístico, como es el del crecimiento enorme de los retablos, y el aspecto devocional y el aspecto litúrgico o digamos de devoción al Santísimo Sacramento, pues vayan combinándose de modo que las vigas de imaginería y esos grandes crucifijos vayan cayendo en desuso. Pero fíjense que ese desuso va a ser tipológico, porque las imágenes, la mayor parte de los Cristos de las vigas se conservan a día de hoy. En la mayor parte de las iglesias medievales que ustedes vean, no solo en Jerez, en cualquier en el ámbito de la archidiócesis de Sevilla o incluso de la cuestión es que sea una iglesia que tenga una cierta antigüedad. Normalmente aparecen con frecuencia imágenes de Cristo crucificado, con frecuencia acompañado de Cristo y de la Virgen y San Juan, es decir, de la representación iconográfica del Calvario, que apenas se rasca un poquito en la documentación o en los testimonios de la época, con frecuencia proceden de las vigas. Pero si esas vigas decayeron, no decayó la devoción que habían tenido esas imágenes. Y es normal, fueron muchas generaciones que día tras día, año tras año, habían desarrollado el primer elemento de adoración y de veneración hacia esa imagen de Cristo que estaba en el Calvario. Así que habían sido objeto de la recepción de muchísimas plegarias de los fieles, de muchísimas peticiones, de muchísimas acciones de gracia, de tal modo que cuando también otro factor que influye es la complejidad que tenía el mantenimiento de esas vigas, dado evidentemente porque están muy expuestos hay muchos testimonios de que los pájaros anidaban, de que hacían sus necesidades en la viga, en fin, que no podía estar bien aseada y limpia, que era difícil, ¿no?, de acceder a ella para limpiarla, para mantenerla. Pero evidentemente cuando se decide, normalmente muchas veces también por ese estado en el cual ya se encontraban, cuando se deciden a ir desmontándola, cosa que en Jerez está frecuentemente documentado, la mayor parte de ellas en el siglo XVII, esos descensos de la viga, se cuida mucho de que los crucificados se remocen, se renueven, se arreglen, se restauren, o lo que hoy llamaríamos una restauración, y se les busca un lugar de exposición al público, de exposición a los fieles, quiero decir, a la devoción de los fieles. De tal manera que con frecuencia se dotan de unos retablos, muchas veces ya retablos barrocos, en los cuales hay un enorme contraste, casi como lo que pudiera ser un relicario, donde se guarda algo que conserva la devoción de muchísimas generaciones precedentes, ¿no? O sea, hay un Cristo, normalmente ya de una formulación anatómica y compositiva gótica, que dista mucho de lo que se está haciendo en esos momentos. No son Cristos barrocos o Cristos que tengan ya ese dinamismo, ese naturalismo propio de ese momento, pero en el cual los fieles le tienen una gran devoción, un gran respeto, y a pesar de que se muestra visualmente distinto de lo que en ese momento se hace, pues reciben una enorme veneración, y por eso se da el fenómeno de crearles unos retablos para ponerlos a la veneración de los fieles, que esos retablos tienen normalmente esas características barrocas. Fíjense, por ejemplo, el retablo del Cristo de la Viga de la Catedral de Jerez, o este mismo, más sencillo, de los mucho más sencillo, pero igualmente barroco, que
contrasta, ¿no?, notablemente con esa imagen mucho más arcaica, ¿no?, en sus formas. Bien, esta es la historia general, ¿no? La historia particular de esta imagen, pues una imagen tardogótica que ustedes ya conocerán, tendrán en su imagen, porque además en esta parroquia, normalmente en la Cuaresma preside el templo, siempre se ha pasado de ahí al altar mayor, por lo menos desde que yo tengo uso desde que yo era pequeño, lo recuerdo así, y evidentemente tenía unos signos también añadidos, que eso ya la profesional extraordinaria como Maripaz lo va a explicar mucho mejor que yo, que denotan ese paso de imagen, digamos, de la viga a una imagen devocional, en el cual hubo una restauración que alteró, en cierto modo, sus características primigenias. Y yo ya creo que más o menos con eso he dicho todo lo que cabe esperar de mí, porque, como digo, no quiero en absoluto monopolizar esta intervención, que desde luego la protagonista debe ser Maripaz Barbero y el Santo Cristo de la Viga. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Pablo Pomar. Vamos a dar ahora paso, entonces, como se decía, a Maripaz Barbero, para que sea ella quien ilustre todo el trabajo realizado con esta imagen. Desde 1920, con la fundación del primer taller de escultura en Granada por Benito Barbero Medina, comienza una larga tradición familiar ininterrumpida hasta la actualidad. Años más tarde, en 1968, su hijo José Barbero Gor se traslada a Madrid para formar parte como profesional del Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid. Es allí en Madrid donde abre otro taller de la familia Barbero, esta vez especializado no solo en escultura, sino también en restauración escultórica. En el año pasado cumplieron 100 años dedicados a la creación artística y a la conservación del patrimonio. Creciendo y formándose en talleres familiares, es en 1988, de forma muy amplia y constante, cuando da comienzo su trayectoria profesional, abarcando todas las actividades relacionadas con la conservación y restauración de bienes culturales del patrimonio artístico y arqueológico, tanto muebles como inmuebles. Su formación se completó profesionalmente desde sus inicios en grandes empresas de restauración, primero como restauradora y después como encargada de obra, realizando importantes proyectos de conservación y restauración de bienes culturales y artísticos que integran el patrimonio histórico artístico andaluz y nacional. Maripaz Barbero ha recibido el Premio al Mérito Artístico en la ciudad de Murcia en 1993, Laurel a las Bellas Artes de la Asociación de la Prensa en Murcia en 1997 y es miembro del número electa del Centro de Estudios Históricos Jerezanos en 2019. Su currículum de trabajos realizados es mucho más que extenso, pero simplemente en estos 35 años en la restauración de obras de arte que dan para mucho, quisiera destacar el retablo del Hospital de las Mujeres de Cádiz, tallas internacionales como el Belén de Salcillo, como el Cristo de la Caída y otras imágenes secundarias de la procesión de Semana Santa, tanto de Murcia como de toda la geografía española. En nuestra ciudad, en Jerez, son múltiples sus trabajos y sus obras, entre ellas la imagen de Nuestra Señora del Mayor Dolor, de la iglesia de San Dionisio, el Cristo de la Salud de Santo Domingo, y su intervención más reciente, en enero de este año, ha conservado y restaurado la copatrona de Jerez, la Virgen de la Consolación, situada en la iglesia también convento de Santo Domingo de Jerez. Su última intervención, obviamente, es la que hoy vamos a participar. Ha sido la restauración de una escultura de tamaño natural, tallada en madera, que representa a Cristo crucificado, una obra del siglo XVI que pertenece a la iglesia de San Marcos de Jerez. Con esto termino su presentación, pero antes de darle la palabra, no solamente agradecer su presencia y que nos ilustre, sino que hasta ahora pues no había querido ella hacer público, pero ya pues hoy sí agradecemos no solamente su presencia y su ilustración, sino todo su trabajo. Maripaz Barbero ha colaborado de forma desinteresada en restauraciones de distintas piezas, que ya comentará, y fue ella quien quiso visitar y escoger esta imagen para su siguiente donación al patrimonio histórico y religioso de nuestra ciudad, de forma que ha sido de forma desinteresada todo el trabajo que vosotros vais a ver
la parroquia de los Cuatro Evangelistas y la iglesia de San Marcos, también con nuestra diócesis, eternamente agradecidos a Maripaz por toda su colaboración, así que doblemente agradecidos. Pues damos sin más la palabra a Maripaz Bardero, que nos ilustre agradeciendo su trabajo y obviamente pues toda su generosidad. Muchísimas gracias. Qué nervios, Dios. Qué nervios. No sé si es más nervio esto que la restauración en sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Padre, por su presentación. En relación a la donación, no es la primera vez, es algo que me llama, que de vez en cuando, cada ciertos años, pues realizo una donación, sobre todo a piezas que considero que están muy mal, están muy necesitadas, prácticamente desahuciadas, que son intervenciones muy peligrosas de hacer, muy difíciles y en muy mal estado de conservación. Aquí en la provincia de Cádiz empecé con el Perpetuo Socorro, no sé si recuerdan ustedes, que se quemó en la Virgen de Guía, que hubo que hacerle una policromía nueva basándonos en los restos que había y en la documentación que la hermandad me permitió. También hice la donación unos años más tarde de... ¿cuál fue? A ver, se me ha ido en blanco. En el puerto, el Cristo del retablo mayor de los jesuitas, cuando restauramos el retablo, vi la necesidad y merecía la pena, y si ustedes van allí, el Cristo que está en el altar mayor fue motivo también de una donación mía. A mí esto me da un poco de vergüenza, pero bueno. Y recientemente la copatrona ha sido la copatrona en Santo Domingo. Y bueno, y ya esta última imagen. Pasan más o menos 5 o 6 años. Ahora mismo mi cupo de donaciones tengo que esperar un tiempo. En fin, pero para mí es una gran satisfacción el ver cómo se van salvando y bueno, espero que les guste. He comentado, muchas gracias, Padre, por su presentación y bueno, en primer lugar quiero mostrar mi agradecimiento al Obispado de Jerez, en concreto al Padre Luis Piñero, aquí presente como delegado patrimonio de la Diócesis de Jerez, que autorizó esta intervención, por supuesto al Padre Carlos y al Padre Ismael, párrocos de los Cuatro Evangelistas, por confiar en mi trabajo y darme la oportunidad de investigar y aprender sobre esta magnífica pieza, porque yo siempre estoy aprendiendo. Por supuesto a mi compañero, al doctor Pablo Pomar, pues por acompañarme. Sé que lo tiene muy difícil, está preparando un congreso que comienza mañana, ¿no? Precisamente un congreso internacional sobre este Cristo, estos tipos de Cristo, Cristos de viga, y él será presentado internacionalmente el día 15 en este congreso. Bueno, y sobre todo quiero agradecer a todo este público que ha venido, que me emociona porque veo que verdaderamente se preocupan por conocer la conservación del patrimonio. Ay. ¿Esto se fue? Vale. Al ordenador, ¿no? Gracias. Que esto, a ver cómo lo hago porque tengo que estar con los tres. Lo que les voy a hablar a continuación, bueno, primero me han pedido que sea muy breve. Imagínense, ustedes han visto algunos el título del cartel, 1440 horas delante del Cristo de la Viga. Tengo que intentar resumirlas en 25 minutos, 30 minutos. Así que voy a ver cómo resumo todo esto para que ustedes se hagan un poco la idea del trabajo. Lo que voy a hablarles a continuación, como un pequeño índice, comenzaré por la historia material del Cristo. La parte histórica me la voy a saltar, porque aquí Pablo lo ha hecho, bueno, es su tema, es su especialidad. Hablaré por encima.
También les hablaré de la descripción de la obra, el cómo está realizada, explicando un poco por encima las técnicas de ejecución. Y a continuación de esta presentación, en esta presentación veremos en qué consiste paso a paso un proceso de conservación y restauración. Y sobre todo en una escultura como es esta, de gran valor histórico-artístico y con una gran devoción, que, como van a observar, mostraba verdaderamente un estado de conservación muy grave y que su intervención se hacía muy necesaria y urgente. En cuanto, complementando un poco, no sabía si Pablo iba a poder estar, he hecho una simulación, he recreado un poco dónde estaría colocado este Cristo. Es un Cristo, además pueden ver que es más grande del tamaño natural, mide 1,92 m, y bueno, pues este Cristo ya hemos visto, no voy a decir mucho más, que por cómo que se llamaban así, porque se llamaban así porque estaban en lo alto de la viga. Es una viga, sería de, no sé si te gusta, Pablo, porque esto no lo has visto tú, sería una viga de 10 metros, imagínense, tendría que ser una viga importante, aquí veo arquitectos, una viga muy importante para soportar este peso de esta escultura, que es maciza, de madera de nogal, acompañado, aquí vamos a ver más cerca, es que esto es muy sensible, cómo sería, simulación, ¿no? Con el retablo, no sería evidentemente el retablo de atrás, pero sí vemos la importancia de cómo estaría en este arco subiendo al presbiterio. Como esto forma parte para el restaurador como historia material. La historia material en una obra que vamos a restaurar es muy importante porque vemos los diferentes cambios, ubicaciones, intervenciones, de ahí deducimos las intervenciones que ha podido tener la pieza. Algo muy esencial para nosotros a la hora de intervenir. Bueno, decir también que este Cristo está en la capilla, situado, como ha explicado el doctor Pablo, en la capilla de la Epístola, en este retablo barroco tallado, vamos a verlo, este es el lugar donde ustedes están acostumbrados a verlo, es un retablo barroco con una ornamentación tallada en oro, y el fondo, esto es muy importante para después, por lo que van a escuchar, el fondo del retablo, que lo ven como oscuro rojizo, está toda la parte, a ver si aprendo con esto, toda la parte de los fondos es una imitación, es una policromía, una decoración polícroma, imitando a las conchas, placas de tortuga o del valioso carey. Entonces, bueno, prácticamente ahora vamos a hablar de las técnicas, porque me salto lo de la historia, que sí que es importante, que hay documentación, Pablo, no sé si lo puedo decir, que hay documentación del día concretamente que este Cristo fue bajado de su cruz, o sea, el día que lo bajan. Hay archivo investigado por el doctor, el día, se me olvida, el día 31 de diciembre de 1616. Es cuando justamente el Cristo se baja de aquí arriba, donde estamos nosotros, y le es encargado un retablo, que es este retablo que está en la capilla de los Pisaño. Técnicamente, ya conocemos un poco así, un poco por encima, la historia material. Evidentemente, en esos cambios de ubicación sufre intervenciones porque lo bajan, ven que está mal o le ha pasado algo, como verán a continuación. Entonces, se preocupan por la conservación, y ahí ya empezamos a ver que ha sufrido una serie de intervenciones. De aquí en adelante me van a escuchar técnicamente una serie de palabras que las voy a repetir mucho, como son soporte, estado de conservación del soporte, tratamiento del soporte. Y el soporte no es el soporte donde está sustentada la escultura. El soporte es el material sobre el que está realizado la obra, es decir, el soporte es madera en este caso. La base de preparación, otra palabra que también me van a escuchar, estado de conservación de la base de preparación y de la policromía. La base de preparación sería, en este esquema lo vamos a ver, que he recogido para que lo vean más de forma más didáctica,
la base de preparación es la película que estaría sobre la madera y sobre ella se aplica la policromía. Esta base de preparación era un yeso, un sulfato de cal hidratado con colas, bueno, no me meto en tecnicismos, pero era la única sobre la que se policroma. Era una película muy fina. Cuanto mejor es la talla de madera, más fina es la película del estucado, del enyesado. Ya el escultor se preocupaba, si él no iba a policromar, que los enyesadores, los que iban a aplicar el estuco, se ajustaran perfectamente cuanto más a lo que era a su talla, a su obra, a los pliegues, que no embotaran de yeso las obras. Hoy en día, haciendo un paréntesis, estas obras nuevas que están realizando con brazos robóticos magníficas, unos acabados maravillosos, pero me consta que de talla meten mucho yeso, o sea que si quitáramos ese estuco, esos gruesos estucos, modelan más con las lijas luego esos estucos, que si quitáramos esos grosores de estuco, el desbastado sería bastante tosco, en algunos casos, no en todos. Hay gente que esculpe maravillosamente bien. Entonces, en este esquema, para que vean ustedes, a ver si esta imagen, que esto está sacado de una exposición que hubo en Londres sobre la imaginería española, y creo que queda muy bien plasmado. No es la escultura que tenemos aquí, pero sí que van a ver cómo se construye una escultura. Una escultura no está hecha de un bloque solo de madera, son una serie de piezas de madera que las pegaban entre sí, como vemos aquí, las pegaban entre sí con colas orgánicas, colas de retazo, de carpintero, las pegaban entre sí, metían algunos clavos de forja internos, cuando ya se aseguraban que la pega estaba bien hecha, extraían alguno de esos clavos, otros no los hemos encontrado a la larga en el caso de las restauraciones, pero bueno, nuestro Cristo, ahora lo veremos, el despiece que le llamamos nosotros, no es de tantas piezas de madera, porque es una pieza del siglo XVI y este tipo de esculturas no estaban ahuecadas por dentro y son muy poquitas las piezas que utilizan, de ahí el tipo de patología que luego nos hemos ido encontrando. Aquí vemos, en esta escultura, en este gráfico, el número 1, no sé si lo ven atrás, sería el nivel del soporte, lo que llamamos la madera. Es para que vean, es muy importante que ustedes también conozcan un poquito de la técnica, de cómo está hecho el Cristo, para que ahora cuando yo les vaya enseñando el estado de conservación, las patologías que tenía cuando llegó al estudio, vean también, pues era por la madera, era por el estuco, porque ha habido movimientos. Vemos el nivel 2, le llamamos una imprimación para tapar el poro de lo que es la madera. Esa imprimación estaba realizada con una película de una cola orgánica, mismamente con cola de conejo. Ya el nivel 3 sería esta película blanca. Esa es la fina película que le decía yo del enyesado, del estucado, que podían ser 1 o 2 capas, dependiendo de lo que iba requiriendo la escultura. Y a partir de la 4ª, esta es otra imprimación para tapar también el poro del yeso, y ya se empieza a partir de la 5ª a realizar las diferentes veladuras de una policromía escultórica. Una policromía, lo digo siempre, en una escultura no es, en el caso de una encarnadura, no es un color carne que se prepara y se aplica, no, está realizada con muchísimas veladuras. Es muy complicado el entenderlas. Muchas veces a la hora de restaurar tienes que ser muy consciente y muy conocedor de estas técnicas para no confundirlas con suciedad o con un repinte, sobre todo con suciedad, porque las últimas películas, que bueno, aquí hay 8, pero en una policromía puede haber hasta 15 terminaciones que se terminarían. En el caso del Cristo, sus últimos acabados serían esos amoratados o las sangres o los ojos, el fundido del pelo con la carne. Nunca es un corte, porque incluso nosotros tenemos un vellito por aquí, incluso las cejas, pues eso está representado, esa naturalidad está representada en este tipo de policromías. Seguimos, qué sensible es esto. Bueno, esto es un poco el despiece. Esta es una imagen del Cristo antes de restaurar y es el despiece que tendría. Una pieza para un brazo, otra pieza para el otro brazo, la lazada aquí del paño de pureza y nada más que 2 piezas de lo que serían las pantorrillas de atrás de las rodillas.
Es decir, toda la parte central es de una sola pieza. Aquí ya esto es una pequeña ficha técnica en donde hablo pues que es un Cristo del siglo XVI, todo queda registrado, es de madera de nogal y la técnica pues es una técnica de madera policromada que se llama así y seguimos. Bueno, decir aquí que esta escultura, ya he dicho que es la medida de 1,93, está sujeta a su cruz, que por cierto es esta cruz la que tiene en el retablo, pero no es la original. Esta cruz fue realizada recientemente, la suya es la que ven atrás, la originaria, es la que ven que está puesto atrás en el presbiterio y bueno, ahora verán por qué no se ha presentado, lo diremos al final. Está sujeta a la cruz, como decía, por 4 puntos. 2, como... Vamos, que no quiero ver. Bueno, qué desastre. Qué desastre, ¿no? Ya lo han visto, todavía no vamos. Son 4 puntos, 2 en los brazos y 1 en los pies, que lo que hacen es que evitar el balanceo hacia los lados de la escultura. Clavos de forja, que yo se los he quitado cuando fui a restaurarlo, me costó muchísimo, nos costó muchísimo retirarlos porque estaban remachados por detrás en la cruz. O sea, a base de golpe, eran de forja, pero para colocarlo, me imagino que para facilitar la colocación en el retablo, tuvieron que remacharlos. Y un cuarto clavo o sujeción que tiene el Cristo, que este es el más importante, es el que está sujetando todo el peso de la escultura que tiene en la parte posterior a la altura más o menos del sacro. Bueno, ya tenemos una visión general de la estructura del Cristo, el por qué se conoce en Cristo como Cristo de viga y a grandes rasgos su técnica de ejecución. Ahora vamos, bueno, aquí es un poco ver la descripción, las líneas rectas del paño de pureza, son líneas pues tardogóticas, vemos estas líneas del paño de pureza, cómo caen. Recto, las piernas en paralelo, se me ha ido alguna de las piernas en paralelo y con los pies un poco cruzados. Y bueno, ahora vamos a ver, como he dicho, antes de empezar a restaurar, es que no sé si se me han cruzado estas, a ver, el estado de conservación. Perdón que me he perdido un poquito con esto. Dicho esto, decir que el comienzo de una intervención restauradora empieza mucho antes de la restauración física sobre ella. En primer lugar, se realizó un estudio previo, que lo realizamos aquí in situ, donde se elaboró un proyecto, un informe, valorando todos los desperfectos, patologías que tenía la obra, y luego se le pasó a la parroquia, al obispado, ellos dieron su conformidad y el ok para empezar a realizarlo. Más tarde, lo primero que hay que hacer es trasladarlo al estudio, se traslada con mucho cuidado y supervisado en este caso por mí, por el restaurador, por mi marido que siempre me está acompañando en todo, y bueno, se inicia una serie de chequeos para ver el estado de conservación. Empezamos por el estado de conservación del soporte. Es muy importante evaluar este estado de conservación que se va a completar con el primero. Ya es un segundo chequeo. El restaurador, la experiencia no cabe duda que es muy importante como restaurador y va a ayudar a que este análisis previo, que este análisis en muchas ocasiones es muy lento y minucioso, pero primordial para tomar determinaciones y para las sucesivas fases del proceso de conservación y restauración. El conocimiento de estas técnicas empleadas pues nos va a aportar datos pues, como he dicho, sobre las patologías sufridas. Sabemos que existen alteraciones propias por el envejecimiento natural de los materiales, por el paso del tiempo, intervenciones que han ido haciendo otras manos con toda la buena fe del mundo, que en muchos casos lo que pasa es que conserva lo que tenemos dentro. Y bueno, pues también existen envejecimiento, como he dicho, natural. Empezamos aquí viendo una fisura muy importante. Este es el Cristo,
con la policromía que ustedes están acostumbrados a verlo, una policromía, bueno, no está mal. Vemos en el soporte y vamos a evaluar entre todos esta imagen de dentro para afuera. Ya hablaremos de la policromía. Ahora es el soporte. La madera está abierta todo a lo largo debido a que es una sola pieza, no existe un embón, es todo un núcleo de madera, entonces los contrastes bruscos de humedad y temperatura se hacen muy severos y muy fuertes en un soporte así. Vemos también aquí el brazo con cierta fisura, algunas pérdidas, aquí vemos aquí otra rotura, hay algunas pérdidas como son en los dedos de los pies, también en los dedos de las manos, que no está aquí en la imagen. Ya nos vamos acercando, ahora vamos a ir viendo, van a ir ustedes ver lo que el restaurador aprecia. Vemos aquí el brazo derecho, está la imagen al revés, este brazo está sujeto en una intervención reparadora no muy afortunada, pero bueno, no había llegado yo para hacerlo, y entonces está pegado con silicona caliente o con celofán de papelería, con celo. Vamos viendo, no sé si lo ven a esa distancia, se aprecian unos pequeños orificios por todo el paño de pureza, por toda la escultura, dejados por un ataque biológico. Esto, vamos a irlo viendo más de cerca, ahora por la parte de atrás, vemos cómo está la escultura por la parte del reverso, por la parte que normalmente la gente no ve. Vemos las roturas, el brazo partido, vamos viéndolo más de cerca, vamos viendo el paño de pureza. Estaba necesitada, ¿verdad? Vemos cómo todo el soporte, acuérdense, la madera de nogal, estaba toda con un ataque impresionante de xilófagos. Un ataque que había destruido todas las propiedades físicas de la imagen. La policromía, esto de aquí, esto que ven aquí, esta plancha así, esto blanco, es policromía del paño de pureza, que si lo pueden ver, apenas es que no tiene sujeción por debajo, o sea, aquí ya se ha perdido, pero en esta zona que se conserva, está sujeta por la película polícroma, está sujeta por el estuco, es del grosor de un folio, a veces de un papel de seda. Con eso nos enfrentamos, con que no podemos manipular apenas el Cristo, porque esta información se nos va, ¿no? No la podemos... ¿Hay mucha luz? ¿Se ven bien las imágenes? Hay todos que bien contestan. Parece que no. Bueno, estos son los causantes de tal grave deterioro. He localizado estos 3 tipos de insectos, porque esto no lo ha hecho uno solo, esto han sido ellos 3, por el tipo de agujero y por los análisis realizados. Los que han hecho, pues tenían al Cristo, la verdad, muy mal, en un estado muy mal. Vemos aquí en esta macrofotografía los grosores de la policromía. Imagínense que cada agujerito es un bicho que ha salido, no es el bicho que entra y sale. Esto es un bicho, además ha dejado los huevos dentro, que siguen, el ciclo, empiezan a comer, salen, dejan huevos a lo mejor en otra escultura, en otra zona, pero esta imagen tenía millones de agujeros y de galerías. Vemos la profundidad de la grieta y ahora vamos al estado de conservación de la base de preparación y policromía. Bueno, pues como digo yo, aparentemente nada, vemos unos craquelados, vemos unas exfoliaciones, esto le llamamos exfoliaciones, que se está empezando a desprender por ahí, y una exfoliación, si no es tratada, pues como vemos aquí en la grieta del pecho, todo esto es la grieta, pero todo el borde de la policromía está a punto de desprenderse, que de no ser tratada pasa esto, se empieza a caer, se desprende, se pierde la policromía. Este es el soporte, lo que vemos aquí. Esta es la madera, esto blanco es el estuco y esta sería la policromía. Esta es una imagen del Cristo, los talones, visto está boca abajo en el estudio, y vemos cómo aquí se ha producido toda
toda una falta que los restauradores le llamamos lagunas o pérdidas de policromía. Ay, por favor, es que es muy sensible esto. Aquí, en la parte de atrás de las piernas, en los gemelos, lo que sería la altura de los gemelos, por compararlo. No me gusta a mí comparar nunca una imagen escultórica físicamente con una persona, porque no lo he. Intervenciones anteriores, porque las ha tenido en esa historia material. Vemos aquí cómo la cabeza ha perdido toda la forma gótica, tiene todo un empaste de fibra de esparto, como un empaste luego con pintura negra, lo vemos también aquí, donde no deja ver el volumen real de la cabeza, de lo que sería el pelo. Esto es un detalle de lo que llamamos un repinte. Hay que diferenciar entre repinte y repolicromía. Un repinte es cuando se produce, en este caso, lo que está haciendo este repinte es ocultar, es una intervención con el fin de que no se vea esta falta de policromía. Entonces lo que hacen es que aplican un brochazo, una pincelada, en este caso de óleo, que se comporta y envejece de diferente manera a la policromía que hay, y entonces se va distorsionando de tonalidad. Y una repolicromía se produce cuando ya pintan toda una superficie, es decir, hay una falta y en vez de pintar y dar una pincelada, lo que hacen es que vuelven a policromar. Aquí seguimos observando, el restaurador sigue analizando. Esta observación como decía antes, es muy importante. Es muy importante ver la intención y conocer muy bien la obra. Este proceso puede tardar semanas hasta que realmente tú trabajas físicamente sobre ella. Hay que ir siempre seguro y muy seguro toda la intervención. Aquí estos rosáceos son repintes. Este blanco, en principio, es muy sospechoso. Vemos aquí este blanco, como decía, del paño de pureza, está muy empastado, muy opaco, pesa mucho, no está bien, no es delicado, no es fino, es una policromía un poco vasta. Y bueno, ¿cómo observamos nosotros? Pues observamos que aquí hay el diálogo que tenemos con la pieza, el cómo nos va hablando, que eso lo digo yo siempre. Hay que observarla mucho. ¿Qué me está diciendo a mí ahí? Esta es la policromía que ustedes conocen, ¿no? Esta es la policromía que Cristo con mucha sangre, pero esto es policromía. Esto es una policromía que hay subyacente. Aquí también, en la frente, tenemos otro resto, como vamos a ver aquí. Esta pequeña falta de policromía, que todo el mundo está viendo, a mí me da la información de que esto es policromía, visto luego con el microscopio, que lo verán. Estos son sangres, que ven así sangres en otra dirección contraria a la que vemos que va en esta dirección. Claro, esto a mí me hace sospechar, agujeritos por todos sitios, más grandes, más pequeños, me hace sospechar y digo, aquí vamos a tener algo que parece interesante. Todo esto queda reflejado en gráficos que se van tomando, pues como fisuras y grietas, alfileres. Estos lunarcitos de aquí son una zona de alfileres, porque este Cristo en algún momento también lo debieron tapar con un paño de pureza de tela. Vemos intervenciones como aquel pelo de la cabeza, o faltas, los dedos de los pies, de las manos, algunos dedos de las manos. Esta silueta rosada es ataque de carcoma, el 100% de la escultura. Y ahora venimos a los estudios científicos realizados en el taller. Aquí tengo que decir que existen muchas formas de analizar una obra, aparte de la visualización y las pruebas que el restaurador realiza in situ, pero también existen otros estudios externos de los que requiere el restaurador. Pero cuanto más se afianza el restaurador en sus propios estudios, son más que suficientes para tocar la obra, que en definitiva es el único que, digamos, que le va a poner la mano encima, el único que la va a salvar. O salvarla o estropearla, que también existe el caso. Entonces en microscopio vemos
empezamos a observarla con más detalle, con microfotografías. A través del microscopio se realizan unas fotografías. Esta imagen de arriba, que está tomada en la parte de aquí de la sien, vemos este rojo, es sangre, sangre policromada, con encarnadura. Esta es la sangre que estamos acostumbrados a ver. Esta fibra es una fibra que también a nivel para los historiadores y para mí, también en una restauración se aprende de las técnicas de la época. Entonces aquí esto nos demuestra, esta fibra, me la encontré por varios sitios, es el lienzado que utilizaba antes de policromar, es unos lienzos que se aplicaban para tapar pequeñas fisuras, pequeñas uniones, para que esto no saliera a la superficie, no se vieran en la policromía. Y también, bueno, pues pensando un poco también en el estado de conservación, que esos movimientos que iba a tener la madera, que la policromía no lo iba a soportar, pero ese enlienzado amortiguaría esos movimientos. Esto ya sería, se ve muy pequeñito, pero ya sería un estrato superficial de la policromía, con la suciedad, con ese craquelado característico que, bueno, porque se rompe la policromía con ese envejecimiento, ese resecamiento. Y bueno, detalles también con microscopio de lo que sería la carcoma, los agujeros. Otro detalle, esto también fue pues en la observación, pues hay un sitio que digo, uy, aquí se ve en esta pequeña falta, y con el microscopio nos aseguramos que había como láminas metálicas, láminas doradas debajo de policromía. De esto hablaremos también más adelante. Como estudio radiológico aquí, bueno, el Cristo, nuestro Cristo, porque ya es nuestro Cristo de la Viga, yo nada más que necesito, bueno, nada más, como trabajo externo, un estudio exhaustivo radiológico. Existen muchas pruebas, se pueden realizar estratigrafías, que son micromuestras que nos analizan la policromía como si fuera un sándwich, nos dice los diferentes estratos que tienen, bueno, pero son o TAC, resonancias que a mí personalmente nunca, yo no las he utilizado porque a mí pienso que a mí no me han servido, no me sirven. Un Cristo no tiene órganos, no tiene corazón, tiene corazón, a ver si me entienden, no tiene órganos internos para ver qué es lo que en definitiva se vería. Yo la verdad es que a mí no le encuentro practicidad, yo lo encuentro, a mí lo que verdaderamente me ayuda son la radiografía, es la que me ayuda a completar, porque lo que voy buscando es estructura interna, ver roturas, ver esas grietas hasta dónde llegan, ver si hay elementos metálicos donde no deben estar, ver también si hubiera sido hueco en algún caso, si la parte del pecho, yo me he encontrado esculturas con la parte del torso que está ahuecado, que lo construían así, más bien el 17 para adelante, y colocaba el autor algún documento de la época antes de policromar, abrían una caja en la espalda y colocaban un documento firmando el autor de cuándo se hacía. En este caso no tenemos esa posibilidad, puesto que el Cristo es macizo, como he dicho, y respecto a las pruebas, cuantos más, mejor, por supuesto, y análisis, cuanto más, mejor. Pero son pruebas muy costosas que cuando no hay necesidad, ¿para qué? Muchas veces se producen un poco, yo pienso que para embellecer conferencias como esta, cuando no te ha resuelto nada. Yo voy a lo que verdaderamente necesito. Vemos aquí la fisura interna, vemos la rotura del brazo, los elementos metálicos del brazo que tenemos aquí, que está partido el brazo por dos sitios, el derecho, el izquierdo también tiene otra rotura. Vemos cómo está la policromía, esta es la zona donde estaba el repinte, ¿se acuerdan ustedes en la foto? Esta mancha que ven blanca, este es el clavo de forja interno que colocaron para la sujeción. Este es el cuarto clavo que sujeta verdaderamente la escultura. Vemos aquí restos de alfileres de lo que le comentaba a mí, vamos, es que aporta mucha información. Otro estudio que yo realizo mucho y que me aporta esta imagen, la habrán visto ustedes porque la elegimos para el cartel, me gusta mucho por las tonalidades que salieron, era el estudio ultravioleta. Con lo que vemos son diferentes películas de barnices
de repolicromía y repintes. Vamos viendo por aquí esta magnífica imagen, como, fíjense que aquí es donde yo les he señalado la fotografía que he dicho, aquí en la nariz hay restos de policromía original. Vamos, creemos que era original. Ven que tiene diferente tonalidad a esta que tenemos en superficie, que no ha cogido con el ultravioleta, es un tono más liso, es un tono estable. Lo vemos aquí también en la pérdida de la sien, que era donde estaba la sangre que caía. Ven este irisado se produce por barnices que le han ido dando a esa policromía. O aquí en el paño de pureza vemos estas manchas oscuras que se producen por los repintes o por esta goma laca, esto es una goma laca que tiene la pierna, o aquí en el paño de pureza. Y bueno, ya hemos visto todos el estado de conservación así en grandes rasgos y empezamos con la ejecución material. Van a ver que el Cristo está en diferentes espacios. Este Cristo ha estado siglos sin salir del templo. Bueno, pero conmigo es que han pasado muchas cosas, me he cambiado de diferentes ubicaciones y esta, por ejemplo, es en el estudio de Arcos y empezamos a intervenir. Empezamos con el tratamiento de soporte. Aquí ya, cuando ya conocemos bien el estado de conservación, cuando ya se sabe cómo está hecha y las patologías que tiene y qué es lo que le pasa, hay que marcar muy claramente los objetivos y los criterios. Los objetivos en este Cristo de la Viga de San Marcos, por encima de lo estético, era salvarla, conservarla y paralizar ese ataque tan importante y esa debilidad que tenía en el soporte. O sea, para mí lo primordial era salvarla, conservarla. Luego ya vendría la parte estética, dejarla decentemente y que lo más agradable posible. No se asusten, porque yo creo que les va a gustar. Y luego los criterios. Aquí se ha utilizado un criterio mixto. ¿Por qué? Porque es una pieza que no es de museo, tampoco es procesiona, entonces en nuestra reintegración, en mi reintegración, nos hemos limitado estrictamente a lo que es la falta. No lo hemos dejado con un color neutro que en un museo se habría hecho por el valor que tiene la pieza, pero sí que hemos llegado a un equilibrio que son reintegraciones polícromas ocultas, que le llamamos, quedan perfectamente documentadas y delimitado. O sea, yo no me he salido de lo que es la falta, todo esto queda perfectamente documentado. Bueno, empezamos con el tratamiento del soporte, tenemos que ir fijando. Aquí verán fotografías que dicen, uy, pero ya había fijado, pues ahora está limpiando. Tienen que entender que este problema, este caso, hay intervenciones que se van a solapar, que hay que volver a insistir, a sentar cuando estás limpiando, porque está tan mal que tienes que ir insistiendo en muchas de las fases. Entonces aquí vemos que estoy mediante goteo consolidando y endureciendo ese soporte. Vemos mediante inyecciones también. No solamente se ha endurecido el soporte, sino que aunque sabemos que el pobrecito ya no tenía más donde comer, pues se ha hecho también una desinsectación preventiva para que no se le ocurra a ningún otro bicho entrar, bastante ha sufrido. Y bueno, pues aquí es dar consistencia a todo este soporte. Aquí, esto es la parte de atrás del paño de pureza, para que se sitúen. Ya tengo todas las galerías estas de la carcoma, que no es polilla, la polilla es de la ropa. La carcoma que había dejado debilitadísima esta superficie, pues le realizo una serie de inyecciones para volver a darle volumen y soporte a lo que se había perdido y darle estabilidad, si no yo no podría ni intervenir. Aquí vemos, mediante fuentes de calor controladas, para esa humedad que yo también le estoy aplicando, se fuese uniendo otra vez a su soporte, mediante también peso controlado. Y bueno, pues pueden ver aquí todos los agujeritos, cada uno de estos son las zonas donde se ha inyectado. Ya se subsanan las grietas, las fisuras, se hacen injertos de madera. Y ahora viene una intervención, porque este Cristo ha tenido como varios bloques importantes. El paño de pureza, que es donde se había focalizado todo el ataque de carcoma, aunque estaba por todos sitios, pero no sé por qué, les dio por ahí. Luego
porque la madera es la misma. Luego, otra intervención importante que ha tenido este Cristo ha sido la colocación de los brazos. Las radiografías, fíjense, para mí esenciales. Voy a localizar junto con Pedro, el carpintero que en esta vez ha trabajado conmigo. He visto por aquí que está Klaus, que ha trabajado otros años conmigo. Pedro no ha podido venir, el pobre se ha puesto malo. Y vemos con las radiografías dónde están esos elementos metálicos. Hay que extraerlos. Hay que extraerlos, como vemos así. Vemos como, con mucho cuidado con estas varillas, vemos que los clavos han salido limpiamente, el orificio. Empezamos a desmontar esta zona. Son intervenciones muy difíciles, muy complicadas. Tienes que tener, no es por nada, pero mucha experiencia para todo lo que desmontar, volver a montar. Y mira que yo no soy partidaria de desmontar, ni un retablo para restaurar, ni nada, pero cuando se hace necesario, como es aquí, había que reforzar este brazo. Se consolida, se da consistencia. Ya lo colocamos aquí en estas 3 imágenes, son las 3 imágenes, colocándole un penno interno ya puesto sobre su cruz. Lo hemos afianzado porque pensábamos que íbamos a poner la cruz originaria del 16, entonces se hizo la pega pensando en esa cruz. Y ahora otro tratamiento muy importante que ha tenido el Cristo es en la cabeza. Vemos aquí, está marcado las 2 zonas, un emplaste de yeso más otro emplaste de fibra de esparto. Como pueden ver, aquí al retirar el yeso, que ven esta zona lisa, no sé si lo pueden apreciar, cuando empezamos a retirarlo vemos la huella de la gubia, del cabello, las aristas de un pelo gótico, unas líneas rectas. Esto sería policromía original y seguimos eliminando. Esta foto se ve pequeña, pero bueno, vemos cómo sigo retirando todo ese emplaste que tiene en la cabeza hasta llegar a este nivel. Aquí el padre Luis, yo creo que lo vieron así, ¿verdad? Lo vieron en este punto porque, bueno, ahora lo diré, la comisión de seguimiento que han ido llevando, porque yo esto no he tomado decisiones así tampoco a la ligera. Todas estas decisiones se han consensuado, se han explicado y todos, entre todos, hemos mirado cuál era el tratamiento más adecuado. Yo daba mi opinión, mi recomendación y la comisión por parte de la parroquia y del obispado iban determinando entre todos. Fíjense las galerías, aquí el gusano que ha tenido en la cabeza la pobre cabeza. La cantidad de agujeros, no sé si lo pueden ver porque aquí estoy ayudando a endurecer y a consolidar. Esta superficie llega hasta prácticamente aquí del pómulo, está todo hueco, está sujeto solamente con la película de la policromía. Ya empezamos a reconstruir la cabeza y ya el tratamiento de la policromía. Bueno, aquí ven que el brazo está partido, que todavía, pero porque hay fases que se pueden ir haciendo antes, como es esta. Un estudio de catas. ¿Para qué sirve? Bueno, yo tengo mis sospechas, he hecho mis pruebas, he hecho mis análisis y empiezo a hacer unas pequeñas ventanitas por toda la escultura para ver, bueno, a ver si verdaderamente hay lo que sospecho, que es otra policromía subyacente, otra policromía que tenemos debajo. Yo no me puedo poner a retirar una repolicromía sin asegurarme que lo que hay debajo está en un tanto por ciento importante para sacarlo, en qué estado de conservación va a estar, porque ¿por qué repolicroman? Repolicroman porque debajo no hay nada, porque han raspado, porque se encuentra en muy mal estado o a veces por un cambio de moda, de estilo, de moda, y entonces las vuelven a policromar. Aquí pueden ver que hay restos que tengo que volver a insistir, a consolidar mientras voy limpiando. Empiezo por la parte posterior, levantando esta parte del pelo que es maravillosa, que remata en unas líneas rectas con unos caracolillos rematados, bellísimo, que les invito a que cuando se descubra se fijen en ello. Y fíjense lo que yo había visto en microscopio. Empezamos aquí a desvelar esto que estaba para tirar, que esto cae en otras manos es muy difícil salvar esto. Gente que me ha estado visitando me decían, pero ¿cómo puedes
bueno, pues por experiencia, porque ya llevo unos cuantos años. Vemos aquí el paño de pureza, vemos delimitado el paño, vamos viendo que todo va a tener una unidad en la limpieza, como vamos a ir rescatando, pero poco a poco me refiero a que yo mi trabajo lo hago muy mecánico, a punta de bisturí prácticamente el 100%. A mí me gusta mucho utilizar el bisturí. ¿Por qué? Porque prefiero ir poco a poco que la química, yo puedo utilizar un disolvente, puedo utilizar un preparado y me levanto, pero ¿qué hago? Es muy difícil controlar. Esas veladuras que han visto ustedes muchas veces se van en esas limpiezas. Se quedan esculturas planas, se quedan esculturas de repente sin la intención del escultor y el policromador, porque una policromía hay que entenderla que forma un único elemento. Escultura y policromía van unidas. O sea, aunque hubiera habido un maestro policromador que la policromara, siempre estaría supervisado por el autor de la talla y le hubiera dado, pues eso, si quiere una escultura más sangrienta, si quiere una escultura, todo va explicado. Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo, el número 1 es la policromía que ustedes estaban acostumbrados a ver. La número 2 son estas sangres que caen como un rosáceo, pero claro, como yo voy poco a poco, a veces es más trabajo para mí, porque voy poquito a poco y veo que ya prácticamente está esta zona limpia. A mí no es que me gustara mucho, yo decía, bueno, esto es lo que sale una policromía, unas sangres muy sucias, muy manchadas, además no tenía mucho sentido porque eran unas sangres que escurrían como si fuera un Cristo yacente. Este es un Cristo crucificado, que las sangres caen o caen por aquí, por el brazo, pero no chorrean por el pecho o por las piernas. Entonces, hay un momento que en este punto 3 me hace sospechar y ver que esta policromía tampoco era la originaria, que la originaria estaba debajo. ¿Y dónde es esto? Esto es algo precioso, de las cosas más bonitas que nos puede surgir en una restauración. Esto es en la parte de la axila, como un Cristo que está a esta altura, van a tanta detalle, con esa delicadeza. Esto no sé si lo ven, estos son los pelitos de las axilas. Estos son los pelitos de las axilas que también los tenía en el pecho. Claro, yo tenía esa sangre que chorreaba encima, pero cuando hago una prueba digo, no, pero si estos son pelitos, pero claro, esto se puede confundir incluso con Sofía, pero fíjense qué maravilla, cómo está entendido por el que ha policromado los pelitos estos de la policromía. Aquí, más de lo mismo, agujeros. Esta es la sangre que yo les decía, que en la rodilla está boca abajo, o sea, aquí está la parte de la rodilla, está en la parte de atrás de la pierna, que la sangre correría de aquí para atrás. No tenía sentido esta sangre que parecían casi vetas, pero bueno, si había. Pero, ¿qué es lo que hay en esta imagen? De repente, digo, esta línea que no sé si ven, roja, que termina en una gota, eso es sangre que está por debajo de ese chorreado de sangre. Vemos que aquí no se aprecia mucho, un amoratado o como aquí. Por tanto, yo tengo que ir buscando este nivel. Ya con la comisión decidimos que teníamos que buscar lo más originario si se podía, y en este caso fuimos a por ello. 60, pongo 60 porque en este espacio hay 60 agujeros, 60 bichos que han salido de ahí. O sea, imagínense, algunos, y estos dos eran, porque por el tamaño, por el grosor, eran este tipo de bichos. Aquí ya realizando la limpieza, pero como pueden ver, ven ya una sangre más delicada. Esta es la que estaban acostumbrados, una sangre más espesa, más cantidad, y la antigua, la primitiva, es unas líneas de sangre muy sutiles, muy finas y muy elegantes. Yo las veía muy elegantes. Aquí agujeros de la carcoma, del soporte, que tengo que ir a la vez que voy limpiando, porque yo tengo una teoría que esta escultura fue repolicromada para tapar ya los agujeros de la carcoma, porque según iba retirando, en algunos sitios ya la carcoma, pero estaba activa, ellos no eran restauradores, no sabían cómo matar esta infección. Entonces estos agujeros estaban tapados por esa película de estuco y de policromía. Vamos viendo que tengo que seguir insistiendo. Aquí ya nos podemos hacer una idea más o menos de cómo el Cristo va a ir saliendo.
La fase del estucado, ya estoy terminando, no se me cansa. La fase del estucado, que en la fase del estucado yo ya he rellenado, reconstruido con madera, las faltas de madera, y esto es pues de la misma manera que se policromó. Lo que pasa es que yo me limito, yo no falseo ni se monta en el original, sino que me limito a lo que es la laguna, la falta, lo dejo al mismo nivel, como tengo aquí, los dedos ya preparados para reintegrar. ¿Se acuerdan que estos dedos no estaban? Pero como tengo información y documentación de que estos eran originales, se conservaban, pude reconstruir los anteriores. Aquí se pueden hacer una idea, un poco el panorama también, que esto ahora hay que saberlo reconstruir manteniendo estos matices, esta antigüedad, eso es muy importante, la pátina, el paso del tiempo, ese envejecimiento natural de una policromía de tantos años. Esta laguna que ven aquí, más grande en forma de media luna, era de una llaga que le metieron la gubia cuando le hicieron la repolicromía. Hubo un momento, cuando empecé a limpiar, apareció esta segunda llaga original que estaba tapada con otro tipo de yeso, y hubo un momento que teníamos el Cristo, era el Cristo de las dos llagas. Pensábamos, ¿qué hacemos? Lo tapamos, y bueno, se ha documentado todo el proceso, pero se ha tapado la que no era original y se ha dejado esta sangre que recorre de la policromía. Bueno, aquí ven, ya estoy en la reintegración cromática. Empezamos con el paño de pureza, saben ustedes, ya se imaginan, ya no ha salido un oro maravilloso. Yo reintegro este oro, ha venido de Florencia, es un oro de 22 quilates. A mí me gusta mucho reintegrar con el oro cuando hay oro, porque no hay nada más noble que este material y esta pieza lo requería. Está dentro de los criterios, no se asusten, de los criterios de restauración internacionales, porque uno de nuestros criterios es utilizar los materiales más originales a lo realizado. ¿Qué pasa? Que es costoso. Tengo que decir que aunque yo haya hecho una donación, la parroquia ha ido pagando los materiales que he tenido que utilizar. En este caso lo hablé con el padre Luis también, el padre Carlos, y dijeron, adelante, le ponemos oro, pero ahora vamos a ver, aquí vemos, pero yo me limito a lo que es la falta, la laguna. Yo no he dorado encima del antiguo, no se me ocurre. Lo que pasa que sí que aquí he utilizado una reintegración, bueno, pues ven aquí un oro brillante. Aquí me van a permitir que haga un paréntesis. Tenemos que tener mucho cuidado con algo que está sucediendo, que es no restaurar los oros antiguos. Se está cometiendo una cosa que nos vamos a arrepentir con el tiempo, que es volver, o sea, no se hace por desconocimiento. Se piensan que los oros están en mal estado, hablo de los pasos de Semana Santa, hablo de muchas, y raspan y vuelven a adorar. Para mí eso, personalmente, pienso que es una equivocación tremenda, porque estamos cambiando de épocas. Yo he visto esta Semana Santa, he visto una escultura del 17 magnífica con un paso que todo el mundo está encantado porque brilla muchísimo, pero no nos damos cuenta que es que estamos cambiando, aunque fuera un paso que no es antiguo, pero es un oro que ya lleva unos años. Dejémoslo envejecer, dejémoslo que coja valor, que además el oro cuesta muy caro. Pero claro, alguien dice que está muy mal, esto no se puede salvar. De hecho, yo ahora con la Junta de Andalucía he ganado un concurso de un paso que han tenido la sensibilidad en Sanlúcar de Barrameda, que lo iban a tirar, hicieron incluso uno nuevo, lo tenían arrumbado, y bueno, y se va a salvar y se va a recuperar. Yo creo que es como si, como comparación, es como si a un señor de 80 años, para mí, le ponemos una chaqueta de tachuelas. A mí es que me choca muchísimo ver un retablo, un Cristo del 17 con un paso recién dorado, brillante. Es como si yo ahora mismo dejo, y nos vamos a arrepentir, de verdad, porque esto va a más. Esto hay que restaurar y dárselo a las personas que verdaderamente saben hacerlo. Esto es el oro que se ha puesto. Yo podía haber dejado un oro brillante, un paño de pureza brillante, y qué bonito, cómo brilla el paño de pureza de mi Cristo. Pero ya me he cargado, he tenido la osadía de borrarle el paso del tiempo, y no es mi misión. Aquí ya restaurado. ¿Lo ven? Yo me lo llevo a lo que hay. Criterio museístico. Ha salido una cenefa por todo el paño de pureza, aunque el oro se ha reintegrado. El paño de pureza tiene una cenefa en estofado, en azul,
pero no necesita, hemos visto que no era necesario reconstruirla. ¿Para qué falsear? ¿Para qué no falsear? Perdón. ¿Para qué no necesitamos contemplar, completar? Nos vamos a hacer la idea perfectamente. Bastante ha sufrido este Cristo, ha estado tapado y oculto durante siglos, si lo hemos recuperado, con todas las consecuencias. Y bueno, el tratamiento de la cruz original también ha sido otro que hemos trabajado en lo que es la parte de la estructura, pero no hemos llegado a más, porque claro, esta cruz tenía la policromía del retablo, esas placas que les he comentado antes de planchas de Carey. Pero ¿qué pasa? Que debajo, bueno, ahora vemos aquí arreglando la cruz, aquí no sé por dónde ahora seguir, sí, bueno, ahora lo van a ver porque la cruz no se ha intervenido. Yo hablé con el padre Carlos muy apurada porque mi compromiso era donar el trabajo del Cristo. Yo tenía buena intención de haber recuperado la cruz porque estaba arrumbada y era lo suyo, pero es que ahora no sé si tengo la imagen, lo van a ver ustedes, yo ya no podía asumir la cruz porque la cruz toda está dorada por dentro con un trabajo magnífico, cincelado, y es una pena, se tiene que recuperar. Lo que pasa que es a punta de bisturí, son muchas horas que yo la verdad es que no podía. Y bueno, pues esto a ver si se hace con posterioridad. Por supuesto, las visitas de obra por parte del obispado y de la comisión que han ido llevando muy fielmente el trabajo. Este es el último estudio donde he acabado la escultura. Y bueno, agradecimientos a los padres Carlos e Ismael, a Manuel Luz Ortega, a Ana Muñoz, que gracias a ella estoy también aquí porque ella fue la que me presentó al padre Carlos, a Manuel Muñoz Natera, que estando aquí ese día el padre Carlos no me conocía y fue el que dijo que se lo lleve cuando quiera, gracias. El equipo de radiología que también ha estado conmigo, a Pedro Pizarro, que fue el carpintero, Sancho Caparrini, que me ha ayudado, porque esto ha tenido mucha gente que me ha ayudado desinteresadamente en movimientos de la pieza, había que ajustarla, había que colocarle los clavos, el herrero Francisco Fernández, que también lo hizo, los transportes Mundama, Pablo Pomar como historiador, Jesús Cano, el sacristán, que también ha estado siempre muy dispuesto, la comisión de seguimiento, Abel, Adriano, Alessandra Ruiz Barbero, y bueno, al grupo de mayordomía de la cena, muchísimas gracias, que la verdad que hasta el último momento, anoche, aquí estaban colocando, Adriano, vamos a empezar ya a descubrirlo. Este es un detalle, lo que tiene la cruz. Este aquí a la derecha, ven el dibujo de lo que tiene debajo cincelado, no sé si lo ven, pero para que se hagan la idea, un trocito así, fueron 3 días de trabajo. Entonces, yo tampoco, porque me tenía que entrar más trabajo en el estudio, no podía dedicarle. Y bueno, me van a permitir ya... sí, ¿le ayudamos? Yo creo que sí, ¿no? Ya me van a permitir, ya como conclusión, decirle, esto lo voy a leer, que estamos ante una obra que está realizada para ser contemplada desde todos sus ángulos. Es decir, que les invito a que la observen, que vean lo elegante de sus proporciones, lo bien entendida la anatomía por parte del escultor. No tiene ninguna desproporción, a pesar de lo grande que está, que es. Luego, no cabe duda que estamos ante una imagen de gran calidad artística, gran valor histórico, pues son muy pocos los Cristos de viga que se conservan, y menos, como es en este caso, con sus técnicas de talla y policromías originales del siglo XVI. Es una imagen que provoca la observación, la oración, y es una gran obra de arte de la que tenemos la suerte de poder disfrutar después de tantos años. Aprovecho para decir que es una pena que lleguen piezas de esta calidad a este lamentable estado de conservación. No debería ser así y deberíamos concienciarnos que tenemos la obligación de conservar
el legado de nuestros antepasados para futuras generaciones. Han visto que hemos conservado y recuperado todo lo original posible. Cada paso de la intervención ha sido muy pensado y justificado. Ha existido un seguimiento por parte del Obispado, de los padres Carlos e Ismael y de la comisión designada. Entre todos hemos decidido que era lo mejor para la imagen del Cristo de la Viga de San Marcos. Por nuestra parte, hemos hecho lo mejor que hemos podido y que sabíamos. Se ha empleado un criterio mixto de actuación que, al no ser una pieza que procesiona, como he dicho antes, hemos considerado que era mejor rescatar y conservar el original del siglo XVI, creyendo, padre, ya termina usted, ¿no? Creyendo necesario, y el padre Luis ya la terminan de desvelar, rescatar necesario un criterio museístico en las reintegraciones, que aunque son ocultas, no hemos sobrepasado en la reconstrucción ni en un falseado histórico. Aun teniendo información, como es en la cenefa estofada del paño de pureza, hemos visto que no es necesaria la reconstrucción, pues hay datos suficientes para imaginarlo. Demasiados años ha permanecido esta escultura oculta bajo una repolicromía. Mejor dejar lo que se conserva original del siglo XVI, que nos da la información suficiente como para hacernos una idea como esta. En fin, ahora les toca a ustedes velar por ella, cuidarla y espero que la disfruten muchos años. Buenas noches y muchas gracias. Ahora les invito a que la contemplen por detrás, no la toquen, por favor. Observen esas líneas por el perfil, cómo se insinúa perfectamente esa anatomía, que podemos ver perfectamente el cuerpo desnudo debajo de ese muslo, debajo de ese paño de pureza. Así que... Antes de finalizar el acto, para que puedan todos acercarse en orden y poder contemplar la imagen de cerca, daremos la palabra a don Luis Piñero como delegado de Patrimonio y encargado por el señor obispo para presidir este acto y la posterior bendición de la imagen. Las imágenes, él lo explicará, se vuelven a bendecir cuando cambia sustancialmente su apariencia. Entonces, y todos juntos entonaremos, junto con los maestros que nos acompañan, el Te Deum, que es la acción de gracias por excelencia, para poder finalizar el acto. Así que yo quisiera dar la palabra a don Luis Piñero. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Que sea quien dirija las palabras en este momento a todos los presentes. Lo primero que me viene a la mente, paz, es 1440 horas. Y rápidamente me voy a la Sagrada Escritura. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó. Y ahora nos encontramos con el ex homo. Aquí está el hombre. El hombre que es el príncipe de la paz. Y tú te llamas Paz María de la Paz. Cuando visitaba una de las veces tu estudio en Jerez Sur, cuando ya volvíamos, me vino un pensamiento. Al pie de la cruz estaba María. Otra María en el siglo XXI ha estado junto a la cruz restaurando la imagen del Hijo crucificado. ¿Qué tengo que decirte en nombre de la Iglesia Diocesana? Muchas gracias.
Muchas gracias porque nunca mejor dicho has trabajado por amor al arte. Y has hecho una intervención magistral. Y nos has hecho una exposición amena y magistral. Pablo nos hablaba de la historia. Tú nos has hablado de la restauración que has hecho con tanto amor, con tanta dedicación, con tanto esfuerzo, con tanto tiempo. Nos hacen falta en el siglo XXI mecenas que se entusiasmen con el patrimonio de la Iglesia al servicio de la evangelización. Recientemente fui nombrado vicario de evangelización de la diócesis y la delegación de patrimonio entra dentro de la vicaría de evangelización, porque nuestras imágenes, nuestro patrimonio no son para adornar, sino para a través de la iconografía cristiana transmitir el mensaje, la buena noticia de Cristo, el Salvador de las gentes. Y como digo, hacen falta mecenas y personas altruistas como tú que ayuden en estos episodios tan complicados, en estos tiempos de restauración. Desde aquí, como también ahora hará don Carlos, una llamada. Lo decíamos hace unos cuantos días en el obispado, tomando palabras de Benedicto XVI. No hacen falta colaboradores, también por supuesto, hacen falta cristianos corresponsables con las cosas de la Iglesia. Pues desde ahí, desde la corresponsabilidad y desde el amor, el buen hacer y el amor al arte, nos hemos encontrado con Paz Barbero. De corazón, me faltan palabras para decirte gracias. El Señor te lo pagará. Mi abuela decía, Dios todo lo paga, no se queda con nada de nadie. Así que Dios te lo pagará. Nosotros te lo agradecemos humanamente y te invitamos a que sigas colaborando de esta forma altruista. Tienes que trabajar y tienes que ganar dinero. También le pediremos a Dios que no te falte el trabajo, para que trabajando muchísimo encuentres otras 1500 horas para, de forma altruista, generosa, pues también sigas haciendo cosas hermosas en la vida de los hombres y mujeres. Yo sé que lo haces de corazón y te lo agradezco. Decía también el párroco Carlos que ahora vamos a pasar a bendecir la imagen. Pasamos del episodio de lo humano al episodio, diríamos, interesante del culto, de lo divino. Y eso es importante también verlo. Ha recibido mucho culto, ha habido mucha devoción durante muchísimos años y ahora se restituye al culto. La vamos a bendecir con la oración propia que tiene la Iglesia para estos acontecimientos y lo que es una obra de arte al servicio de la evangelización, de la liturgia, de la piedad popular, ya sea colectiva o ya sea individual, sirve para nosotros en este templo de San Marcos para encontrarnos con Cristo, el rostro más bello de todos los hombres, y se pone de manifiesto en este trabajo tan hermoso y tan bien hecho. De corazón, muchísimas gracias y te damos otro impulso. Mientras don Luis se prepara para el acto, yo voy a ser más directo y más claro. Si alguna vez habéis reformado, se te ha roto un baldosín de la cocina, te das cuenta que cambiando un baldosín tienes que cambiar la pared entera, luego los muebles no te pegan, después el fogón, luego la vitro. Ponerte en obras es una cosa detrás de otra. Voy a pedir el favor a las personas que os he dejado el folleto. Sabéis que la iglesia de San Marcos está inmersa en un proceso de restauración global y total, ¿no? Maripaz nos ha adelantado la guinda de un pastel que es el interior y los bienes muebles. Aquí está Miguel Ángel López Barbas, encargado del proyecto de restauración. Y obviamente estas iglesias, como bien decía don Luis Piñero, todos los cristianos somos corresponsables de continuar aquel esfuerzo que nuestra sociedad jerezana hizo para que esto se construyera y se embelleciera. La iglesia de San Marcos se ha ido ampliando, cambiando de estilos, y en este momento es necesaria y urgente una intervención. Ha habido intervenciones de forma desinteresada como la de Maripaz,
La de Daniel, que está restaurando la capilla de los CEAS. La capilla de los CEAS está en proceso también de restauración cuando Cultura nos autoricen y nos aprueben el proyecto. Y ya tenemos una primera fase del inicio, del principio, del comienzo de la restauración de San Marcos, que es toda la parte externa, entradas de agua, etc. Yo he sacado el cálculo, si cada jerezano da 2 euros, está pagado. Por lo cual yo siempre digo que estas obras, el dinero está. Ya está, falta recogerlo. Así que es una campaña también de sensibilización a este tipo de actos. Os están entregando un pequeño folleto que hemos sacado, hemos habilitado un número de cuenta, un Bizum o una domiciliación bancaria, de modo que si cada uno de ustedes considera en la forma que pueda, también el banco nos ha dado una columna digital, bien en efectivo, bien por tarjeta, se puede dejar los donativos, porque hemos empezado y no queremos parar. Maripaz, cuando hizo el hallazgo en la cruz, que ahora después cuando puedan pasar, de paso, sí, de parte de Maripaz me decía, por favor, que no lo toquen porque la grasa de los dedos puede ir dañando la imagen, por eso está colocado el paño alrededor de la imagen. Cuando terminemos os podéis acercar, verlo con detalle, y les quiero invitar a que os fijéis en la cruz que está junto al presbiterio. Hay algunas catas que ya Maripaz ha hecho y efectivamente la cruz originalmente es dorada. Se pintó, o repolícromo, ya es ahora lo que uno va aprendiendo, por favor, para que tuviera la misma tonalidad que el retablo que acogió la imagen cuando fue bajada de la viga. Pero originalmente es dorada. Entonces, ya que queremos volver al siglo XVI, queremos volver al siglo XVI en todo su conjunto. Obviamente, Maripaz, la pobrecita, cuando me llamó y me dice, mira, yo esto no lo puedo asumir, le dije, antes agradecidísimos. Necesitamos 1440 horas más para poder volver a recuperar la cruz original, el retablo, la parroquia, etc. Entonces, ¿perdón? Exacto. Entonces, pues necesitamos la colaboración. Si alguien quiere apadrinar, decir, pues oye, pues de una forma como cada uno quiera. La domiciliación bancaria, sabéis que todo el sistema de donaciones, a la hora de la declaración de las rentas, se expide un certificado y se reintegra a la persona el 75% de la donación que ha realizado. O sea, al cabo del año tú has dado 100 euros, Hacienda te desgrava 75. Y así sucesivamente según las cantidades. La ayuda en la medida que cada uno pueda, ¿vale? A la salida podéis dejar un donativo en la columna digital, puedes dejar tus datos bancarios. Oye, pues yo puedo dar 1 euro al mes. 1 euro al mes de cada una de las personas que estamos relacionadas con San Marcos nos ayuda a que se pueda sostener. Si en vez de 1 euro al mes son 100 euros al mes, pues igualmente agradecidos, ¿no? Y como decía don Luis Piñero, obviamente Dios no se queda con nadie generoso, nadie le gana, y es el que sabe recompensar. Pero sobre todo yo pienso que, como decía Pablo Pomar, esta es su parroquia de referencia y es la parroquia de referencia de la inmensa mayoría de los jerezanos, que bautizan, se casan, se entierran, y por tanto pues es una llamada a la solidaridad de toda la ciudad, ¿no? También del ayuntamiento, de todas las entidades locales, hermandades, y todos estamos comprometidos en este viaje. Así que, pues bueno, les han entregado el folleto. En la medida en que cada uno pueda, pues será totalmente agradecido. Pasamos entonces al acto litúrgico, damos inicio con una pieza musical y pasamos a la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo el Señor, que es imagen de Dios invisible, estén con todos vosotros. En verdad, queridos hermanos, tenemos motivos más que suficiente para alegrarnos en esta tarde, ya que vamos a bendecir a Dios con ocasión de esta imagen de nuestro Señor Jesucristo, que con tanto amor y dedicación
ha sido restaurada y ahora entrará a estar puesta para la pública veneración de los fieles. Esta sagrada imagen ha de recordarnos siempre que Cristo es imagen de Dios invisible, el Hijo eterno de Dios que bajó del seno de la Virgen y es el signo y sacramento de Dios Padre. En Él, en efecto, podemos oír: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Al venerar pues esta imagen, levantemos los ojos hacia Cristo, que con el Padre y el Espíritu Santo reina para siempre. Oh Dios, tú habitas en una luz inaccesible y nos has amado tanto que siendo invisible te nos has hecho visible en Cristo. Mira con bondad a estos hijos tuyos que han dado forma y restauración a esta efigie de tu Hijo y haz que al venerarla se vayan transformando en la realidad que esta imagen representa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No he sido agresivo con la aspersión del agua. Y juntos, ya que está bendecida y ya es objeto de devoción, y mirando al que traspasaron, decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Incienso. Vamos a entonar entonces el Te Deum, que es el himno de la acción de gracias litúrgico por excelencia de la Iglesia.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Bueno, pues nos congratulamos, nos felicitamos en este día porque volvemos a ver las maravillas de Dios a través de las manos, del sentir, del corazón de los hombres y mujeres. Nos hacemos una foto contigo, Paz, aquí delante. Agradecer a todos la presencia y, como me imagino que todo el mundo quiere acercarse a verlo de cerca, valga la redundancia, vamos a hacerlo con paciencia, con orden, evitando pisar el paño rojo para evitar pues tocar, rozar la imagen. Queremos invitarlos a que la puedan ver tanto por delante como por detrás, y la cruz que está unida al presbiterio sería la cruz original, pendiente también de restauración. Buenas noches a todos y muchísimas gracias.